Cristo. Amén. Todos, ¿verdad? Pero ¿están dispuestos a obedecer al llamado de Dios? A veces pedimos más de Cristo, pedimos, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, pero ¿cuál es el propósito que tú quieres que el Señor te llene de tu poder, de su poder? Muchas veces el Señor te da, te llena de la presencia de Dios, pero muchas veces seguimos durmiendo en nuestros laureles, ¿no? Entonces, hoy en la mañana estuve predicando ahí en otra iglesia, ¿no? Los dones espirituales, ¿no? Los dones espirituales en la iglesia, ¿no? Hoy estuvo muy interesante el tema, los hermanos querían seguir, no, hermanos, está interesante el tema, siga, pero también hay un tiempo prudente en el cual se predica, ¿no? Entonces, estaba muy interesante, ¿no? Y estamos pensando tener la segunda parte sobre el tema de los dones espirituales, ¿no? Entonces, pero hoy en esta noche tenemos dice, obedecer al llamado de Dios. Muchas veces, hermanos, Dios nos llama, y nuestro llamado como cristiano, desde que usted aceptó a Cristo, usted tiene un llamado. Desde que usted ha aceptado al Señor, usted tiene un llamado. Dios le ha hecho, tiene un llamado que Dios le ha hecho. Porque aunque usted no lo crea, gloria a Dios, usted y yo tenemos un llamado. Cuando aceptamos a Cristo, y ese llamado tiene un propósito. Cuando usted es llamado, tiene un propósito en la vida del Señor. Cuando usted viene a los caminos de Dios, Dios lo llama, usted tiene un propósito ya. Desde que usted entrega su vida a Cristo, usted tiene un propósito en su vida. Que después el resto viene por añadidura, sí. Pero el primer propósito que usted tiene en el Señor, dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Tu primer propósito es de encomendar tus caminos al Señor. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando tú encomiendas a Dios todos tus caminos, tus propósitos, tus metas y tus obras, todo tu ser va a ser, todos tus pensamientos van a ser afirmados. Cuando tú decides obedecer al llamado de Dios, Dios va a afirmar tu fe. Y vas a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, porque tienes un llamado que Dios te ha hecho. Muchas personas a veces queremos ser llamados. Dice, Señor, muchas veces, aún el que le habla a la edad de 13 años, comenzó a orar y comenzó a decirle, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Señor, yo quiero predicar tu palabra. Señor, mira, Señor, yo soy tarde. Yo decía, como decía Moisés, yo soy tarde en retener, Señor. Yo no tenía esa retención como muchos de repente la tienen. No sé si le comenté una vez mi testimonio. Yo me iba con un papelito, a veces a comprar a la tienda de la esquina, porque sin ese papelito alguien me hablaba y yo me olvidaba lo que me decía. Alguien me decía, amigo, Miguel, vas a ir en la tarde a la reunión que tenemos del colegio, de la promoción. Sí, sí voy a ir. Y ya caminaba 2 pasos y decía, ¿qué me dijo mi mamá? Y me olvidaba, era tarde en retener, no retenía. Pero le comencé a orar al Señor, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero, Señor, ser útil en ti. Y Dios me dio ese llamado. Dios me dio ese ministerio de evangelismo. Por la misericordia de Dios, comenzamos a predicar todo Cayatí. Nos fuimos, hermanos, Mocupe, Chepén, Guadalupe, Chiclayo, Pambamarca. Y seguimos predicando hoy en estos tiempos por las calles. Estamos yendo por San Juan de Lurigancho. Estamos ahí apoyando las campañas por allá. Hermanos, y Dios te da un llamado. Pero muchas veces estamos, en nuestro corazón tenemos esa duda, como lo tenía Moisés. En el capítulo 4, ahí donde hemos dado lectura, versículo 1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿No?
entra esa duda. Muchas veces en el cristiano entra la duda. Cuando Dios le hace su llamado, Dios te llama a un ministerio, te llama a un propósito en la iglesia. A veces estás con esa duda. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Me habrá llamado Dios? ¿Qué será? ¿O es mi carne la que quiere hacer? No, muchas veces entra la duda. Y Dios siempre dice que todo lo bueno proviene de arriba, del Padre, porque el diablo nunca te va a mandar a querer ayunar, el diablo nunca te va a querer mandar a orar, el diablo nunca te va a querer que tú ores por tus hijos, que tú ores por tus hijas, que tú ores por tu padre, que tú ores por la iglesia, que tú ores por tu hermano, por tu pastor. Nadie, el diablo no va a querer eso. Por eso es que todo lo bueno que Dios te pone en el corazón viene de arriba. Entonces, hermanos, no dudemos cuando Dios te dice, mira, hoy quiero que ayudes, hoy te da el sentir, y el Señor a veces te da el sentir, y dice, hoy quiero ayunar, quiero hacer un ayuno, hoy quiero orar, quiero levantarme a las 3 de la mañana a orar, pero ¿será de Dios esto? No, sí es de Dios. El diablo nunca te va a decir, levántate, ora, pídele a Dios que te perdone, pídele a Dios que te ayude. El diablo nunca va a querer eso. Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a tratar de destruirte. Él va a tratar de dejarte arruinado por los suelos. El diablo, eso es lo que va a querer. Pero Dios siempre va a querer de ti algo grande. Por eso es que aquí había un hombre que dudaba. Decía, Señor, si yo le hablo, me van a decir, ¿será que Dios se le ha aparecido? Dudaba, vemos un Moisés medio dudoso en ese principio cuando fue él llamado por el Señor para que vaya a anunciar las buenas nuevas al pueblo de Israel que estaba esclavo ahí en Egipto. Entonces, hermanos, hoy nuestro tema se va a desarrollar en base al versículo 4, en base al capítulo 4. Entonces, hermanos, como primer punto vemos la duda. No, muchos cristianos andamos en duda y en duda. Muchas veces, hermanos, me encontré con jóvenes que estábamos ahí orando en el ministerio de jóvenes, allá en la iglesia, hace años, y comenzamos a ministrar lo que es los dones espirituales, las lenguas. Comenzamos a orar y fervientemente orábamos, y a veces, hermanos, Dios me hacía imponerle las manos, y aquel joven decía, hermano, pero a veces sentía ese Espíritu Santo, quería lanzar, pero decía entre mí, ¿será de Dios esto? ¿Vendrá de parte de Dios? Y a veces es la duda quien, hermanos, no deja que la presencia de Dios se mueva en tu vida, en tu corazón. Y es que la duda, hermanos, dice la Biblia, dice, aleluya, todo aquel que pida, no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que se mece de un lado a otro, que no tiene estabilidad. El que duda no tiene una estabilidad en el Señor, porque anda igual como aquel Tomás, que cuando se le apareció el Señor, dijo, ¿será el Señor? Y el Señor, sabiendo el corazón, dijo, ven, tócame, aquí estoy, mira los huecos, mira mi costado, ¿no? Entonces, hermanos, no dudemos cuando el Señor quiere utilizarte en la obra del Señor. Segundo punto, vemos ahí en el versículo 3, donde hemos dado lectura de Éxodo capítulo 4, él le dijo, echa en tierra, y él echó en tierra la vara que tenía, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Muchas veces, hermanos, el Señor te da dones en la iglesia, ¿no? Te da, a veces te pone Dios ese sentir y dice, ¿sabes qué? Anda, ora por los enfermos, ve al hospital y ora por ese enfermo. Yo tengo un propósito con él. Hermanos, lejos de ir, dice, no, ¿qué voy a ir? Si me enfermo, ahí están los pacientes que tienen COVID, ¿para qué voy a ir ahí? No, ahí no me meto. Y huyen del propósito que Dios tiene para tu vida. Hermanos, les soy sincero, y acá está mi esposa que no me deja mentir. Hermanos, en el tiempo del COVID, por regla, que la palabra de Dios dice que debemos obedecer a las leyes terrenales, por regla y por normativa del Estado, yo andaba con mascarilla. Pero ustedes me veían cuando venía para acá, yo me aburría con la mascarilla. Hasta aún me he ido a orar a San Juan de Lurigancho. Me iba a los hospitales a orar sin mascarilla. Hermanos, y yo aún en mi trabajo, yo a veces me sacaba la mascarilla, pero me veían y me decían, ¿te pones la mascarilla o te ponemos una amonestación? Entonces, por regla me ponía la mascarilla. Pero hermanos,
Y es que cuando Dios tiene un propósito y te llama, no importa si te metas en un lugar donde están los de TBC, donde están los tuberculosos. Yo estuve cuidando un tiempo acá en el Almenara, en el área de TBC, ahí. Y no me gustaba la mascarilla, y yo paraba con mis alabanzas, y yo siempre pongo mis alabanzas a todo volumen y canto, y cuando se me da la oportunidad le hablo la palabra de Dios a alguien. Hermanos, ahí en el área de TBC el doctor le dice, ponte tu mascarilla a este amigo. No, le digo, no se preocupe, ya me lo voy a poner, pero no me ponía. No, pues me la ponía en el bolsillo porque me fastidiaba, ¿no? El hambrecito que tiene acá me incomodaba bastante. Entonces, pero la otra y más importante era que yo temo al Señor. Y el Señor me dice que plaga no tocará mi morada y que no habrá pestilencia que ande en medio de la oscuridad. Entonces, hermanos, yo le creo a Dios. Entonces, hermanos, aquel hombre, Moisés, dice que Dios le mostró su poder, pero aquel hombre, aleluya, cuando vio que esa vara se convirtió en serpiente, él comenzó a huir. Hermanos, y es que cuando Dios hace algo, no te va a hacer daño. Es que cuando Dios te comienza a utilizar y te dice, mira, ve para tal lugar, no te manda para que tú mueras, no te manda para que tú sufras daño. Él te manda porque Él sabe el propósito que tiene contigo. Si Él te dice, ve a donde están los de tuberculosis y predica de ahí, no tienes por qué temer ni huir de ahí. Es Dios quien te está mandando, es Dios quien te dice, ve, y solamente nos queda obedecer a la palabra de Dios. Hermanos, había un hombre llamado Jonás, y eso lo encontramos en Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, diciendo, levántate, le dijo el Señor, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Hermanos, un hombre que Dios le dijo, ve, predica la palabra de Dios. Muchas veces, el Señor te levanta y te dice, ve, predica mi palabra. Pero huimos. Y después estamos aquí cantando. Aleluya, esa alabanza que hemos cantado, ¿no? ¿Cómo decía la alabanza? Ya se la fue. Yo quiero más y más de Cristo. Pero ¿para qué quieres más de Cristo? ¿Para qué? ¿Para que huyas cuando Dios te manda y te dice, ve, que yo estoy contigo? Huimos, ¿no? Yo quiero más y más de mí. Y el Señor va a decir, ¿pero para qué? Si cuando te doy mi autoridad para que vayas y pongas las manos sobre los enfermos, no quieres hacerlo. Si te digo, ve a las cárceles, tienes miedo. ¿Para qué quieres más de mí? ¿Para qué quieres más de mi poder? Si no lo llevas a cabo en tu vida, si no haces la obra que yo quiero que tú hagas. Y huimos de él. Huimos como Pablo. No, ¿para qué voy a ir? Hermanos, estaba pensando con un hermano, le digo, hermano, ¿qué le parece si nos metemos por allá por el Callao, por los barrancones a predicar? Le digo, hay gente que lo hace, ¿por qué nosotros no? ¿Qué tenemos miedo? ¿A qué? Si Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les soy sincero, hermanos, y le digo con toda sinceridad, yo no le temo mucho a la muerte. Bueno, no le temo nada, porque ahí mi esposa a veces me ve, me dice, Gordito, ten cuidado porque a mí me gusta hacer mis cableados en mi casa con la luz. Yo digo, apago la luz. No, déjame ahí nomás. ¿Para qué vas a apagar la llave? Le digo, yo lo hago así. Yo me voy a morir, como me dice una hermana, yo me voy a morir el día que Él quiera. No cuando el hombre lo quiera, sino cuando Él quiera, ese día es el día que yo voy a morir. Si Él quiere ahorita salgo y me tropiezo y muero, gloria sea al Señor. Y si Él quiere tenerme muchos años más, la vida es de Él. De Él es la vida y de Él es la muerte. Entonces, hermanos, no tengo de qué huir yo. Porque no temo a lo que me va a hacer hombre. Porque no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, dice la Biblia. No lo digo yo, en el libro de Efesios está ahí. Entonces, hermanos, aquel hombre comenzó a huir de aquella ciudad porque dice que esa ciudad tenía mala fama de matar a los profetas. Y Jonás comenzó a huir. No quería hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero, hermanos, había un hombre llamado Pedro. Había un hombre llamado Pedro en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 68, donde Jesús le dijo, ¿te quieres ir? Pues vete. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde iré? ¿A dónde puedo ir yo, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde puedo ir yo?
Y eso es lo que tenemos que decir nosotros cuando el Señor te quiere dar, aleluya, un llamado. Cuando Dios quiere que tú hagas algo para Él, tú dile, ¿a dónde iré, Señor? Si tú tienes palabra de vida, a donde tú me mandes, yo iré. Y solamente nos queda decir, así como dijo Samuel, heme aquí, Señor, que tu siervo oye, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿No? Aquel Samuel, cuando estaba pequeño, dice que no entendía la voz de Dios. Y un día Elí le dijo, cuando te llame esa voz, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Y cuando él le dijo eso es porque él estaba preparado a hacer lo que Dios quería que él haga. Entonces, hermanos, debemos de decir, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Porque si no, Señor, ¿a dónde yo iré? ¿A dónde iré si tú tienes palabra de vida eterna? La Biblia dice, aunque me subiera a lo más alto, o aunque me fuera a lo profundo del mar, aunque me fuera a un hueco de una hormiga, de ahí me sacarás tú, Señor, para hacer tu voluntad. De ahí nos va a sacar el Señor. ¿A dónde iremos? Entonces, hermanos, si estamos pidiendo más y más de Cristo, pues hay que pedirlo. Por eso que a veces Dios dice, pida con fe, pida con entendimiento, que sea en el propósito del Señor. A veces pedimos, Señor, quiero más de ti, Señor, quiero más de ti. Y el Señor te da más de Él. Te da entendimiento, te da sabiduría, te da conocimiento. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo guardamos. Estamos como aquel hombre que le dieron un denario y lo guardó bajo la tierra. Y no, para mí nomás, cuando venga el Señor, sí, Señor, gracias porque me diste entendimiento, sabiduría. Y el Señor te dice, pero me pediste, yo te dije, ¿qué hiciste con eso? Yo te hice un llamado, te di el ministerio de evangelismo, ¿qué estás haciendo con eso? Te di el ministerio de oración, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Estás orando por las almas? ¿Te das cuenta que a veces pedimos muchas cosas, pero no queremos obedecer al llamado de Dios? No dice el Señor, Señor, yo quisiera orar más, quisiera, Señor, quebrantar mi vida delante de tu presencia, Señor. Te levanta a las 3 de la mañana el Señor y está, Señor, un ratito más hoy, ¿no? Te levanta, ay, no tengo sueño, para el celular. Comienzas ahí con el celular. Ahí no te da sueño. Pero es Dios quien te levanta para que ores, porque Él quiere algo para ti. Pero no le damos importancia. Y me ha pasado, hermanos, le digo con toda sinceridad, no es que vea otras cosas, sino que a veces estoy ahí y digo, voy a ver una prédica, y me pongo a ver prédica. En vez de orar, a veces, hermanos, me quedo hasta las 2, 3 de la mañana, después que leo la Biblia, que saco el tema, me voy y me echo y me da sueño. Mañana termino, porque a veces hago la mitad del tema, el lunes o martes, y después digo, mañana termino la otra mitad. Pero ya sé dónde me quedé ya. Me voy a echarme 2 de la mañana. Y estoy ahí revolcándome la cama y no me da sueño, ¿no? Y a veces digo, pero si yo antes terminaba mi tema y no me daba sueño y me ponía a orar. Y terminaba de orar y sí, rendido en la cama, dormido. Yo le digo, Señor, ¿y ahora? Entonces es que nos damos cuenta que Dios tiene un propósito con nosotros, pero no queremos acatar lo que Él dice. Entonces, hermanos, eso es lo que hacía Jonás. Dios le dio un llamado, así como a cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados para servir al Señor. Porque la Biblia dice, muchos. La verdad que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Tenemos que ser llamados para ser obreros del Señor, para predicar su palabra. Entonces, hermanos, aquel hombre de Jonás huyó hacia Tarsis. Pero había un hombre en el Nuevo Testamento que no fue como Jonás, sino que le dijo, Señor, ¿a dónde iré si tú tienes palabra de vida? ¿No? Entonces, hermanos, cuando el Señor quiere darte como punto siguiente, poder. El poder de Dios es grande y maravilloso. Dice ahí en el verso 6, y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él la metió, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, como la nieve, ¿no? El poder que Dios tiene, y que te muestra muchas veces, que Él puede sanar,
que Él puede, aún nosotros mirando el poder de Dios, que Dios, hermanos, puede sanar, que Él no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, que Él es el mismo de hoy, y que Él mismo, y Él será el mismo de siempre. Él no cambia. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento dice, porque si Jehová dijo, Él lo hará. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en el Nuevo Testamento dice Jesús, y mayores cosas harán los que están en Cristo Jesús. Pues hermano, créelo que es el poder de Dios, que si tú vas y oras por un enfermo, ese enfermo se va a sanar. Créelo. Si tú vas con esta fe y le dices a un paralítico en el nombre de Jesús, te sanas, créelo, que se va a sanar. Porque esa es la promesa del Señor. Hermanos, yo he visto muchas veces, y aún no es para gloriarme ni para nada, porque yo, como le decía en la mañana a los hermanos en la mañana le decía, hablando de los dones espirituales, no se vanagloríen cuando Dios los utiliza, porque nosotros, y a menos el que le habla, ha entendido y ha comprendido y lo tiene bien grabado en el corazón, que solamente es barro en las manos del alfarero, que soy polvo de la tierra, lo sé, y que si alguna vez Dios levanta un muerto por mi mano, es el Señor, no yo, porque yo soy polvo de la tierra, barro en la mano del alfarero. Eso lo he comprendido hace muchos años atrás, lo comprendí y lo entendí y lo grabé en mi corazón y dije, Señor, tú eres el del poder, no yo, porque yo no soy nada delante de ti. Hermanos, y eso es cuando el Señor te da el poder, te muestra la maravilla que Él tiene. Muchas veces nos asustamos, muchas veces, hermanos, nos asustamos. No, ¿qué va a hacer Dios? ¿Quién lo sanará? A veces dice, vas y dice, ¿lo sanará si yo? ¿Qué será, no? Voy a orar por si acaso. Dicen, ¿cuántas veces, hermanos? Muchas veces un hermano dice, hermano, yo oro y no se sana, hermano. Mejor ya no voy a, ¿no? ¿Qué vas sin fe? Dios quiere mostrarte su poder. Pero muchas veces también, hermanos, ese poder que Dios te quiere dar requiere sacrificio, requiere, hermanos, algo de ti, que es la oración, el ayuno, la vigilia. Eso quiere y demanda de ti el Señor. Pero muchas veces queremos, Señor, yo quiero, como dice esa alabanza, poder sin igual poder de Jesús, que murió en la cruz. No sé si lo he escuchado, ¿no? Hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús. Creo que esa alabanza así va, creo. Entonces, hermanos, queremos ese poder. Muchas veces, Señor, había un hermano que me decía, hermano, yo quisiera tener lo que tenía Jorge Rasky, yo quisiera tener lo que tenía Guy Ávila, que oraba, ese espíritu de discernimiento que decía a los enfermos, mira, ahí hay una hermana que tiene cáncer y el Señor lo quiere sanar, y oraba y se sanaba. Sí, hermano, tú quieres tener, todos queremos tener eso. Pero a ese varón le costó oración, le costó ayuno, le costó, hermanos, cuántas noches de rodillas. Él oraba a veces 3, 4, 5 horas de rodillas, orando, vigilando, para que él pueda hacer esas cosas. Aquel varón, hermanos, era un gran siervo de Dios. No lo enaltezco porque también sé que él es barro en las manos del Señor. Era, porque ya falleció, en las manos del Señor. El poder es de Dios. Y él lo que hacía antes lo puede hacer hoy día a través de tu vida, pero Él quiere consagración. Él quiere que tú también hagas su voluntad. Muchas veces, Señor, dame poder para predicar. Señor, dame, Señor Jesús de la gloria, te pido que me des, Señor, sabiduría. Y el Señor te lo da. Pero no queremos hacer lo que Él quiere. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos da ese poder, el poder que Dios quiere darnos, hermanos, a nosotros, es para que nosotros nos humillemos delante de su presencia y busquemos más de Él. Dice, ahí donde hemos dado lectura, en el capítulo 4, versículo 6, gloria a Dios, ahí donde hemos dado lectura ya, dice que aquel hombre, dice, metió la mano y vio su mano llena de lepra. No, la lepra, hoy en estos tiempos, nosotros, la mayoría de nosotros lo conocemos como gangrena. ¿Conocen la gangrena? La gangrena es cuando se te va pudriendo la carne y se te va cayendo por pedazos también. Algo similar es la lepra, ¿no?
Hay muchas personas que han tenido gangrena, que se lo comenzó a caer la carne, ya no tiene esa irrigación y se va pudriendo y va cayéndose y tienen que mocharle la pierna y así va siguiendo y a veces va caminando hasta que no cicatricen, creo que con fuego lo cicatrizan todo eso para que no pueda seguir caminando. Así algo similar era la lepra en esos tiempos, que le salía en los brazos, en todo el cuerpo muchas veces. Y eso lo vemos por la historia de Naamán, que hace tiempo lo estaba leyendo sobre Isaías, ¿no? Sobre Eliseo. Entonces, hermanos, cuando Dios te da, muchas veces vamos con esa duda y decimos, ¿lo sanará Dios? ¿No lo sanará? ¿Qué será? ¿No? Y a veces Dios permite que esa enfermedad llegue a tu vida. Pero no es para que tú te asustes como se asustó Moisés, sino que llega a tu vida para que el Señor mismo te haga ver a ti que Él es Dios y que Él puede sanar. Porque tú comienzas a humillarte y Dios te comienza a sanar a ti mismo. Y dice, mírame, lo que yo quería hacer por ti, sanar ese de allá, hoy lo vas a ver en tu vida. Y así trata muchas veces el Señor cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Él. Hermanos, ¿y nosotros quiénes somos? A veces, muchas veces dirán, no, pero el Señor, pero Dios es el malo. No, ¿quién somos nosotros para juzgar lo que Él hace con nosotros? Él es Dios, Él es infinito. Y había un hombre llamado Job que comenzó a altercar con Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo asentaba los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo medía la tierra? ¿Dónde estabas tú? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, y dijo Jehová, el Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Quién resistirá al poder de Dios? Cuando Dios quiere darte algo, hermanos, Él te lo da para que Él se gloríe a través de ti. Él quiere darte muchas cosas, pero depende de nosotros que queramos trabajar en la obra del Señor. Por eso es el que pida bien, pida conforme el corazón de Dios, pida algo que esté conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que pedimos muchas veces, ¿no? Señor, yo quiero, Señor, que sanes. Señor, yo quiero que cambies a mi hijo. Señor, yo quiero que transformes a mi hija. Señor, yo quiero, Señor Jesús, que transformes a mi vecino, a mi padre, a mi madre. Queremos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Con una sola oración Dios no va a cambiar a la persona. Tiene que ver. Dice que aquella anciana, había una anciana que iba constantemente al juez, y esa la vez pasada lo prediqué, que iba constantemente al juez y le insistía, y aquel juez dijo, hay que hacerle justicia, porque no vaya a ser que un día me canse y no sé, que proceda de otra forma. Y aquel juez le hizo justicia. Así es el Señor, dice, que debemos estar en constante oración, pidiéndole a cada momento, en cada hora, en cada instante, para que Dios pueda, no es que tú, sino nuestra oración, pueda tocar la misericordia de Dios y Él cambia tu familia, cambia tu vida, sana a aquel que está enfermo en tu hogar y Él lo va a hacer. Entonces, hermanos, ya nos faltan 2 puntos. Penúltimo punto, la excusa. Y vemos también a un Moisés en el libro de, ahí donde hemos estado dando lectura, en el 4:10, aquel Moisés escudándose delante de la presencia de Dios. Entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. ¿Cuántas veces el Señor ha querido usarnos? No solamente en la calle, sino aquí en la iglesia. ¿No? Hermana, el día va a predicar. No, hermano, que voy a predicar yo no sé predicar, hermano. Igual la excusa que estaba poniendo Moisés, ¿no? No, Señor, soy tardo en hablar. Pero la Biblia dice, hermanos, dice la Biblia, en el libro de
Marcos capítulo 13, versículo 11. Dice, pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, sino, ni lo pensáis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, así hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dice, no os preocupéis, dice, por lo que habláis, dice, porque es el Espíritu Santo. En otra versión dice, no os preocupéis por lo que hay que decir, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. ¿No? Sino que lo que pasa, hermanos, es que, como le dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir, ¿qué puede hablar el Espíritu Santo por vosotros? Si su vida, si nuestra vida, si mi vida está vacía, si mi vida no tiene lectura, no está llena de textos bíblicos, si mi vida no lee la Biblia, si no oro, si no ayuno, si no busco la presencia de Dios, ¿de qué va a hablar el Espíritu Santo por mi boca? Si no tengo nada en mi corazón de la palabra de Dios, si no tengo guardado nada en mi vida del Señor, ¿qué puede hablar el Espíritu Santo de Dios? Porque la Biblia me habla y me dice que de la abundancia del corazón habla mi boca. Y si no tengo nada del Señor, ¿qué puede hablar el Espíritu Santo de Dios por mí? ¿Qué puede decir el Señor en mis labios? ¿Qué puede hablar el Señor por mi boca? Si no tengo nada en mi corazón de Él. Entonces, ¿qué podemos hablar nosotros de Dios? Si no tenemos nada en nuestro corazón de esta palabra, si no hemos guardado su mandamiento en nuestro corazón, decía el salmista, de los dichos de mi boca, decía, ¿no? De los dichos de mi boca, gloria sea al Señor. Ay, se me está yendo, de los dichos de mi boca, ¿ah? Claro, he guardado su nombre para no pecar contra ti, algo así, gloria sea al Señor, ya me acuerdo. Entonces, hermanos, cuando la ley de Dios estaba guardada en el corazón del salmista David, él hablaba cada día, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque él entendía y leía las Escrituras, porque en esos tiempos ya había Escrituras del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús se pone a leer en la sinagoga, él leía al profeta Isaías, ya leía al profeta Isaías, de la profecía que se venía sobre Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, debemos de guardar su palabra en nuestro corazón. Muchas veces, hermanos, nos ponemos muchas excusas. Señor, no sé hablar, soy tardo en hablar. Y es que no eres tardo en hablar, sino es que tienes miedo en hablar, porque no hay nada en tu corazón. Tu corazón está vacío, no hay palabra de Dios en ti, no hay escritura en tu corazón. Y la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar, leer, meditar en ella. Escudriñar significa leer, meditar, ¿no? Sacar la esencia de lo que estás leyendo. Eso es escudriñar. Es como cuando nosotros hacemos una obra y sacas el resumen de todo eso. Ese es escudriñar. Sacar el resumen de todo lo que tú estás leyendo, y esa es la esencia de todo de repente te lees un capítulo completo y sacas el resumen. Esa es la esencia de todo ese capítulo. Eso es lo que quiere decir escudriñar las Escrituras. Pero si no escudriñamos, si no leemos, ¿cómo podemos nosotros predicar? Por eso que muchas veces decimos, no, Señor, no sé predicar. No, sí sabes predicar. Lo que no sabes es que no tienes palabra en tu corazón, no tienes Escritura, no tienes Biblia en tu corazón, en tu mente. Y es por eso que muchas veces hay temor en las iglesias de predicar. Es por eso que muchas veces no nace ese deseo de predicar. Y después estamos, Señor, úsame, Señor, utilízame, Señor, quiero trabajar en tu obra. Pero si no leemos, no queremos aceptar el sacrificio que Dios quiere que hagamos. Y no es un sacrificio, sinceramente para mí no es sacrificio leer la Biblia. Para mí no es un sacrificio orar. Para mí no es un sacrificio hacer un ayuno o vigilar. No, para mí es un deleite también. Y deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse es
estar contento, leer la palabra, gozarse en ella, meditarla y decir, ay, Señor, ¿cuánto me has enseñado hoy día? ¿No? Entonces, hermanos, busquemos la presencia de Dios y no pongamos excusa cuando Dios nos quiere utilizar, porque Dios quiere utilizarnos en diferentes campos. Señor, yo quiero que tú me utilices, Señor, en el campo de liberación. Sí, te quiere utilizar, pero el Señor te gusta la oración. Te levantas a las 3 de la mañana y te abrigas más todavía. Y no quieres levantarte a orar, ¿no? Quieres que te utilicen alabanza, pero ensayas las alabanzas. A veces estamos cocinando y estás volteando el ojo al televisor que están dando la novela, ¿no? En vez de poner alabanzas, en vez de poner coros, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos utilice? ¿Cómo quieres tú cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida? Porque Dios tiene un llamado para ti. Y en ese llamado hay dones, hay talentos, hay ministerios que Dios da según el llamado de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, dice Lucas, como ya lo había dicho antes, Lucas capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Último punto, reconocer a Dios. No nos preocupéis, no nos preocupemos, Él tiene el control de todo. Solo falta que tú tomes la decisión de seguir firmemente y servirle. No nos preocupemos, ¿no? Cuando uno toma la decisión firme de servirle al Señor, no tenemos por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque estamos puestos en la mano del Señor. Cuando tú tomas la decisión de servirle al Señor y botas y desechas todos los puntos anteriores, que es la duda, que es, hermanos, el huir de la presencia de Dios, y comienzas a ser firme en el Señor, Dios te va a dar muchas cosas. ¿Y cuál es el ejemplo más claro? Dice, aleluya, ahí en el libro, gloria al Señor, en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 62, dice, he aquí, dice, y Jesús le dijo, bueno, yo lo sé de esta forma, pero lo voy a decir conforme está la palabra de Dios. Es que a veces cuando predicamos en las calles, a veces lo decimos como para que la gente lo entienda, ¿no? Por ejemplo, yo lo decía antes, he aquí que el que pone la mano en el arado no mira hacia atrás, pero vamos a leerlo conforme dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O sea que aquel que pone la mano no mire hacia atrás, porque si mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Hermanos, y termino con esto ya. Gracias al Señor. He aquí, el que pone la mano en el arado, no mire hacia atrás. El que está firme en el Señor, hermanos, es como aquel arador que está firme, no mira hacia atrás, sigue para adelante. Hay una piedra, él la bordea o la saca, pero ahí está y sigue adelante. ¿Por qué? Porque él sabe que terminando de surcar toda la tierra, él puede sembrar la semilla y que en un tiempo no muy lejano, él va a comenzar a cosechar y a disfrutar de los frutos que él con tanto esfuerzo ha sembrado. Y eso es lo que se requiere en la iglesia. Que los hermanos, las hermanas, pongan la mano en el arado, no miren atrás, que sembremos la semilla y que tarde o temprano esa semilla va a traer frutos y esta iglesia va a estar llena de muchos hermanos. Amén. Que Dios va a salvar. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Amantísimo Dios poderoso, en esta tarde, en esta noche, te doy gracias, Señor, por tu palabra, sabiendo, Señor, que no debemos huir, Señor, sino que si tenemos un llamado, debemos aceptarlo con responsabilidad, Señor, Padre Santo, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero tú nos has llamado y nos has escogido a nosotros, Señor, para hacer tu voluntad. Y tú tienes muchos
muchos, Señor, Padre Santo, ministerios, muchos talentos, muchos dones que quiere repartir, Señor, pero solo falta nuestra decisión, que nos pongamos firmes, que pongamos esa mano en el arado y que sigamos caminando firmemente hacia adelante y no miremos hacia atrás, por más que venga la lucha, por más que venga la prueba, la dificultad. Señor, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos y para adelante, Señor, en tu obra. Padre Santo, enséñanos cada día y prepáranos en este tiempo difícil que se están avecinando, Señor. Cuántas cosas se ven, Señor, y tu venida ya está cerca. Prepáranos, Padre, para este tiempo difícil. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo de Dios, tú que estás, Señor, con nosotros. Espíritu Santo de Dios, que tú no nos dejas, que tú nos guías siempre a la verdad, porque dice tu palabra, he aquí yo enviaré al Consolador para que Dios esté con vosotros, Padre Santo, y Él os guiará a toda verdad. Espíritu Santo, cada día guíanos, cada día enséñanos cada día a caminar. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, porque todo lo que pidieras al Padre en tu nombre, dice, tú lo harías, Señor. Le pedimos que cada día nos des entendimiento, que cada día nos des sabiduría, que cada día, Señor, comprendamos tu palabra y podamos hacer tu voluntad, Señor, aquí y en el lugar donde estemos. Porque no importa el lugar donde estemos, porque siempre hay alguien que necesita de ti, Señor, y ponnos en ese lugar exacto, en ese lugar preciso, para poder hablarle de tu palabra, de tu amor, y que tú cambias y libertas, Señor. Te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.